Hola, nuevamente les doy la bienvenida al curso Técnicas de Investigación Social y Educativa. Yo soy Sandra Urrea, de profesión socióloga, y les estaré acompañando, ¿cierto?, a lo largo de este curso. Quedamos en la cápsula anterior, pasamos al módulo número 2, que se llama Análisis de la Realidad en Ciencias Sociales. La primera pregunta o la primera inquietud que surge al ver el título de este módulo es si efectivamente podemos hablar de la realidad en ciencias sociales o nos vamos a referir a las realidades, ¿ya? Por ahí dicen que desde el conocimiento la realidad no existe, ¿ya? Sino que existe un conjunto de realidades y por lo tanto todo investigador debe ser consciente con qué gafas está mirando esta realidad o las realidades, ¿ya? En ese sentido existen a lo menos 5 modos de aprehensión a la realidad objetual. El sentido común, ¿cierto? Que nosotros lo vimos en el módulo anterior, estuvimos hablando, ¿cierto?, de cómo se genera el conocimiento, estuvimos distinguiendo entre conocimiento común, vulgar y conocimiento científico. También vimos algunos pasos del método científico que nos permite entender un poco, ¿cierto?, cómo hoy día se entiende el conocimiento, ¿ya? Pero existen modos de ver la realidad, existen modos de indagar en la realidad, y entre ellos tenemos el sentido común, la filosofía, el arte, la religión y la ciencia. Nosotros definimos ya lo que eran las ciencias, ¿cierto? Mostramos también algunos tipos de clasificación que existen de las ciencias, pero como dice acá, todos ellos tienen el mismo estatus epistémico. No obstante, a partir del positivismo del siglo XIX, el estatus epistémico de la ciencia dentro del marco de la sociedad fue considerado superior, ¿ya? Hoy día nos encontramos en una situación, ¿cierto?, cambiante respecto a la superioridad, ¿cierto?, de la ciencia, la superioridad absoluta que teníamos, ¿cierto?, en su momento, y se ha ido abriendo el paso también, ¿cierto?, hacia el reconocimiento de que todas las formas de conocimiento humano no son, ¿cierto?, inválidas o válidas, sino que se complementan y se enriquecen. Y así entonces vemos ejemplos relacionados con la incorporación de otros conocimientos y otros saberes, por ejemplo, en el área de la salud y lo que es la medicina intercultural, donde en nuestro país, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ha reconocido también la medicina, ¿cierto?, de los pueblos indígenas como parte también de los tratamientos asociados al bienestar y la salud que pueden recibir las personas de los pueblos indígenas. Entonces esa es una muestra clara de que existe este reconocimiento, que ha sido complejo, por supuesto, ha sido difícil poder incorporar este tipo, ¿cierto?, de conocimiento, este tipo de saberes, porque muchas veces, ¿cierto?, han estado negados y han estado siendo considerados como algo no válido, ¿ya? Entonces, por supuesto que hoy día se considera como un conocimiento que enriquece y que puede aportar también hacia la medicina, ¿ya? Aunque todavía, cierto, entendemos que no se logra equiparar la relevancia y la importancia que se le da a ambos tipos de conocimiento, ¿ya? Como dice esta cita acá, en el periodo de transición en que estamos entrando, en el cual las versiones abismales de totalidad y unidad de conocimiento todavía resisten, probablemente necesitemos un requisito epistemológico general residual para avanzar, una epistemología general de la imposibilidad de una epistemología general. Justamente, ¿cierto?, lo que aparece aquí apunta al cómo se entiende la colonización, ¿cierto?, del conocimiento también, ¿ya? Cómo esto, ¿cierto?, el pensamiento occidental ha sido parte de todo cómo se gestionan, ¿cierto?, y se toman las decisiones, por ejemplo, en lo que tiene relación con la medicina, ¿ya? La epistemología contemporánea también ha tomado, ¿cierto?, un avance respecto a las ciencias en la educación, ¿ya? Y es justamente lo que vincula la capacitación en la que estamos participando, ¿cierto?, la conversación que estamos llevando a cabo, de cómo la investigación se vincula con la educación, ¿ya? Tomando en consideración, ¿cierto?, la educación en la cual ustedes hoy día están inmersos, que tiene que ver, ¿cierto?, con la escuela de gendarmería.
en la formación entonces de aspirantes oficiales y de gendarmes. Entonces, dentro de las ciencias de la educación se encuentra la pedagogía, ¿cierto? Como nosotros conocemos que existe la pedagogía como parte también de las ciencias de la educación, ya que vendría a ser la disciplina medular que guía a todas las otras ciencias de la educación, pero no es la única. También dentro de las ciencias de la educación está la historia de la educación, por ejemplo, la sociología de la educación, la psicología educacional, filosofía de la educación, entre otras, ¿ya? El campo de conocimiento que abarcan las ciencias de la educación está enmarcado, ¿cierto? O demarcado por lo educativo. Todo, ¿cierto? Lo que tenga relación con buscar conocimiento en relación al educativo es parte entonces de las ciencias de la educación, ¿ya? Y entonces así como en la sociedad, ¿cierto? Y en el ámbito de la educación, vamos a entender entonces que las realidades, ¿cierto? Vamos a tomar el consenso entonces de las realidades en vez de la realidad propiamente tal. Las realidades sociales existen independiente de que las conozcamos o las aceptemos y son fruto del quehacer humano, ¿ya? Es parte, ¿cierto?, de lo que vivimos en el día a día. Están constituidas estas realidades por todo lo que hacen las personas, los hombres y mujeres, ¿cierto? Desde el lenguaje hasta, ¿cierto?, las construcciones, lo que conocemos, ¿cierto?, y lo que tenemos a nuestro alrededor, ya desde los pensamientos a las tecnologías, la innovación, incluso la realidad virtual, que también, ¿cierto?, es parte de la realidad dentro de la cual, ¿cierto?, nos relacionamos o estamos inmersos, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuándo se convierten esas realidades sociales en objeto de estudio? ¿Cuándo, ¿cierto?, consideramos que una realidad, ¿cierto?, puede ser objeto de estudio? Se convierte, como dice acá, en objeto de estudio cuando se explican de manera coherente y lógica y cuando alrededor de ellas se construye una teoría social. Y aquí entonces damos el puntapié inicial, ¿cierto?, para hablar de teoría social. ¿Qué es la teoría social? ¿Cierto? ¿Qué tipos de teorías sociales conocemos probablemente? ¿En qué se basa las teorías, ¿cierto?, para comprender los fenómenos que ocurren dentro de la sociedad? Vamos a dejar entonces la pregunta abierta de qué teorías sociales conocen y lo vamos a conversar en la clase sincrónica que vamos a tener, correspondiente a este módulo, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, de conversar de las teorías sociales, surge la pregunta de cómo, ¿cierto?, abordamos la investigación de los fenómenos sociales. Y luego, ¿cierto?, vamos a ver cómo esta metodología que se aplica para investigar, ¿cierto?, los fenómenos sociales, las realidades sociales, las problemáticas sociales, cómo esa misma metodología, de alguna manera, ¿cierto?, nos sirve para abordar, ¿cierto?, las problemáticas dentro del concepto de lo educativo, que recién comentaba, ¿ya? Pero la primera pregunta que surge cuando, ¿cierto?, queremos nosotros comenzar una investigación, ¿cierto?, queremos abordar una problemática, es ¿qué es lo que queremos hacer con esa problemática? ¿La queremos explicar? ¿La queremos comprender? ¿Queremos, ¿cierto?, abordar las cualidades o las cantidades quizás, ¿cierto? Cualquier investigación, como dice acá, sea cuantitativa o cualitativa, requiere rigor científico y ético, ¿ya? Dentro, ¿cierto?, del estudio de las ciencias sociales, también se aplica la rigurosidad del método científico, aunque no es tan idéntico al método científico, sino que tiene su propio método, ¿ya? El abordaje, ¿cierto?, de las problemáticas sociales tiene su propio método, que es distinto, ¿cierto?, del método científico, pero no quiere decir, ¿cierto?, que no sea ético ni tenga un rigor necesario, ¿cierto?, para poder obtener resultados que sean confiables, ¿ya? La rigurosidad, como dice acá, no tiene nada que ver con la rigidez, puesto que el rigor se relaciona con el respeto por los elementos básicos de la investigación, donde se debe tener en cuenta el rigor desde lo epistémico, lo metodológico y lo teórico, ¿ya? A eso se refiere, ¿cierto? No es que nada pueda ser modificable, ¿cierto? Que sea todo muy estructurado, sino que se debe tener un rigor
desde lo epistémico, lo metodológico y lo teórico, en la aplicación, ¿cierto?, de cualquier investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Como dice acá, según Dávila, en la investigación se tienen diseños tácticos y diseños estratégicos. Cuando el diseño es táctico, este se presenta en etapas, existe un orden en el tiempo, una jerarquía, un cierto criterio lógico entre premisas y conclusiones, y este diseño entonces es más bien cierto cuantitativo, cerrado, formalista, y permite dar explicaciones. Entonces, cuando queremos buscar explicaciones, estamos entonces frente a un diseño que requiere características cuantitativas, ¿ya? Por otra parte, cuando el diseño es estratégico, los objetivos marcan el proceso de la investigación, se pretende la determinación dialéctica del sentido, desentrañar e interpretar significados, el diseño es de tipo cualitativo, ¿ya? Se requiere entonces un diseño más abierto y comprensivo. O sea, cuando queremos comprender, ¿cierto?, un fenómeno, un problema, entonces requerimos de un diseño más bien cualitativo, ¿ya? Ahora, la aplicación de un diseño táctico o estratégico, cualitativo o cuantitativo, va a depender de la forma en cómo nosotros queremos abordar el fenómeno. Como decíamos recién, si queremos explicar el fenómeno, si queremos comprenderlo, y exactamente, ¿cierto?, los fenómenos pueden ser descritos en profundidad o pueden ser explicados mediante relaciones causales, pero también pueden ser comprendidos, ¿ya? Aquí no queremos decir, ¿cierto?, que uno prime por sobre otro, sino que va a depender de cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr, cuál es el conocimiento finalmente que nosotros queremos obtener respecto a un fenómeno. Eso nos va a guiar, ¿cierto?, en poder elegir qué diseño utilizar, ¿ya? Y como dice acá, también depende de si queremos producir conocimiento científico, ¿cierto? El caso de la investigación más clásica que busca crear conocimiento acerca de la realidad y sobre los cambios del sistema como totalidad, o también, ¿cierto?, depende de si queremos contribuir con la resolución de problemas prácticos. Caso de la llamada investigación aplicada, que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que la investigación aplicada está muy relacionada con la resolución de problemas prácticos y que es muy aplicada también en el contexto de las ciencias de la educación. Ahora, vamos a comenzar, ¿cierto?, haciendo un pequeño resumen respecto a la metodología cuantitativa, que probablemente ustedes la conocen y en algún momento, ¿cierto?, también probablemente la hayan aplicado. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, entonces la metodología cuantitativa está sustentada principalmente en las corrientes paradigmáticas relacionadas, ¿cierto?, con el positivismo, el neopositivismo y el funcionalismo, ¿ya? Dentro de esta metodología, ¿cierto?, el paradigma que la sustenta, ¿cierto?, indica que la realidad es objetiva y que es objetiva también para su estudio, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, a Comte y Durkheim, que dirán que, ¿cierto?, en ella se produce y se evidencia la separación imprescindible entre el sujeto investigador y el objeto o realidad que se analiza, ¿cierto? Lograr objetivar, ¿cierto?, la realidad para poder estudiar, o sea, poder hacer esa distinción entre el sujeto investigador y lo que se quiere abordar el fenómeno que se está investigando, ¿ya? Y aquí se buscan las causas de los fenómenos sociales, la causa de los hechos. Como decíamos, se busca dar una explicación. La atención entonces no está ligada a la subjetividad de los individuos, ¿cierto?, de las personas que componen ese fenómeno o ese hecho, sino que, como bien dice acá, se busca poder dar una explicación de los sucesos, de los fenómenos, de los hechos, como diría Durkheim. Un enunciado significativo solo si es verificable empíricamente y solo atribuye certeza a la fundamentación del conocimiento que se realiza basado en lo empírico, ¿ya? Siguiendo la línea entonces de el positivismo, el neopositivismo y el funcionalismo, ¿ya? Los fenómenos no se analizan aislados, sino como parte de procesos interconectados como realidades en funcionamiento, ¿cierto? Ahí estamos teniendo características del funcionalismo. Cada una de las partes de un todo tienen valor para la finalidad que ese todo cumple, ¿ya?
Aquí también entonces se busca explicar y describir la realidad y generalizar. Se convierten en postulados universales y amplios de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa entonces, como dijimos, busca explicar los fenómenos, ¿cierto? Se tratan de llevar a realidades que estén interconectadas y que busquen de alguna manera lograr generalidades, ¿cierto? Postulados universales que contribuyan, ¿cierto? A la misma generación de teoría. Busca estudiar también la asociación y o relación entre determinadas variables que se asumen como explicativas de un fenómeno, ¿ya? Seguimos enfocados entonces en la explicación y cómo distintas variables pueden dar explicación a un fenómeno, ¿ya? El por qué se produce, qué es lo que está produciendo este fenómeno, cuáles son esas variables que están influyendo respecto a esta realidad, ¿cierto?, que quiero observar o que quiero estudiar. Y como dice acá, ¿cierto?, la cita de Durkheim, dice, el investigador está obligado a constituir por sí mismo los grupos que quiera estudiar a fin de darles homogeneidad y el valor específico que les son necesarios para ser tratados científicamente. Y esto vamos a ver que es parte fundamental de la metodología cuantitativa, ¿cierto? Y que tiene relación directa, ¿cierto?, con la confiabilidad que tengamos nosotros, ¿cierto?, de los resultados, de los datos que vamos a obtener, ¿cierto?, en la metodología cuantitativa, cómo nosotros moldeamos, ¿cierto?, o construimos el grupo con el cual vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo, cierto, se estructura una metodología cuantitativa? Si bien existen variaciones, ¿cierto?, dependiendo quién, ¿cierto?, pueda describir esta metodología, en general es una estructura bastante ordenada, como comentábamos, ¿cierto?, anteriormente, tiende a ser más rigurosa, ¿cierto?, en el sentido de poder respetar las etapas de la investigación para poder entonces mantener su confiabilidad, ¿ya? Lo primero de toda investigación independiente, ¿cierto?, de su metodología es tener una idea de investigar, tener, ¿cierto?, un primer acercamiento al fenómeno que se quiere investigar, saber, ¿cierto?, desde dónde surgen las interrogantes, qué preguntas tenemos, qué preguntas queremos responder, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, parte la primera iniciación respecto a la investigación. Hay una pregunta. Hay algo, ¿cierto?, que no sé, que no tengo el conocimiento y quiero generar ese conocimiento. Entonces, ese es el punto de partida, ¿cierto?, para decir, ok, tengo preguntas que no tienen respuesta o que no tienen una respuesta lo suficientemente, ¿cierto?, profunda para poder explicar este fenómeno, ¿ya? Entonces ahí digo, ok, tengo que investigar. Hay algo, ¿cierto?, que tengo que generar este conocimiento que lo necesito, ¿ya? Ya sea porque lo necesito, porque me interesa, ¿cierto?, poder saber sobre ese fenómeno. Son distintas las motivaciones que nos pueden llevar a una idea de investigar, ¿ya? Luego, ¿cierto?, tenemos que definir el problema de investigación u objeto de estudio y podemos, ¿cierto?, hacer esta descripción del problema de investigación como una afirmación o como una interrogación, ¿ya? Aquí es muy importante cuando se hace la definición del problema de investigación poder delimitarlo y ubicarlo con precisión. Y a veces cuesta, ¿cierto?, porque partimos de una pregunta probablemente y lograr delimitar el problema de estudio desde mi percepción es un poco complejo, ¿cierto? Porque de eso depende todo lo que nosotros hagamos hacia adelante, ¿ya? Y como dice acá Berardi, el problema de investigación apela a un conocimiento relevante en el área de estudio en el que se delimita, o sea, tiene que ser algo de relevancia. La pregunta ha de ser pertinente, valiosa para contribuir al conocimiento del caso que se estudia o pretende estudiar, ¿ya? O sea, lo que nosotros queremos levantar, ¿cierto?, a través de esta investigación tiene que ser algo relevante para el área de estudio, ¿ya? Algo que sea valioso, algo que pueda contribuir, ¿cierto?, al conocimiento general también del área de estudio en la que estamos trabajando, ¿ya? Debe también poseer una función metodológica central que guíe los esfuerzos investigativos, tanto teóricos como empíricos, ¿ya? Debe entonces también tener esta función metodológica, no se nos puede quedar atrás, ¿ya?
Luego que tenemos delimitado y ubicado con precisión nuestro problema de investigación, es importante realizar la justificación de la investigación. ¿Por qué, cierto, nosotros estamos realizando esta investigación? ¿Qué razones de peso tenemos detrás, cierto, para poder avanzar en esta investigación? Y entonces aquí estamos dando cuenta de la relevancia de la propuesta, y estamos dando luces también, ¿cierto?, sobre las expectativas que están puestas sobre este trabajo, ¿ya? Pero también vamos a dar luces aquí sobre los resultados, cómo los resultados obtenidos pueden contribuir a la solución o esclarecimiento del tema. Si estamos, ¿cierto?, buscando una explicación, vamos a dar luces también de cómo entonces los resultados que den nuestra investigación pueden esclarecer ciertas interrogantes, ¿cierto?, que son las que nos motivaron, ¿cierto?, a generar la investigación, o cómo contribuyen a una posible solución, ¿cierto?, en el caso de que estemos trabajando con una investigación aplicada que busque resolver algún problema, ¿ya? Y también, ¿cierto?, requiere demostrar la necesidad del estudio, su utilidad científica y social, enfatizar acerca de qué puede ser un aporte original al campo de la investigación sobre el tema referido. ¿Por qué, cierto? Puede ser un aporte original, que no estamos investigando, ¿cierto?, o tratando de responder una pregunta que otros ya han respondido y que está lo suficientemente estudiada, ¿ya? Luego de ello viene el planteamiento de los objetivos, que son pilares, ¿cierto?, fundamentales de la investigación, que van a delimitar qué es lo que nosotros queremos lograr, hacia dónde estamos apuntando, ¿cierto?, dentro de la investigación, ¿ya? Y esto se convierte en enunciados que demandan el abordaje, como dice acá, un tema de la realidad, ¿ya? Son una construcción del investigador o del equipo de investigación, y en su articulación queda explicitada una efectiva intención, o sea, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo dentro de la investigación, ¿ya? Y estos, por supuesto, que tienen que estar expresados de forma clara, ¿cierto?, precisa, a modo de evitar desviaciones en el proceso. Una de las características principales que tiene la metodología cuantitativa es eso, es que nosotros definimos unos objetivos, ¿cierto?, y esos objetivos no pueden ser desviados dentro del proceso de investigación, ¿ya? Y también, por supuesto, debe ser posible concretarlos. No nos podemos poner objetivos, ¿cierto?, que no vamos a poder lograr dentro del proceso, ¿ya? Luego de los objetivos, ¿cierto?, está el marco de referencia, que también es un proceso complejo, es un proceso, ¿cierto?, que requiere bastante tiempo de investigación, porque aquí se presenta, como dice, el tratamiento de variados aspectos que hacen a la comprensión del problema de investigación y muestra el estado de situación en que se está con respecto al mismo. O sea, vamos a tener acá, ¿cierto?, que investigar, documentalmente, ¿cierto?, buscar, ¿cierto?, la información respecto a qué es lo que se ha investigado, ¿cierto?, o cuál es la teoría, ¿cierto?, el marco conceptual que de alguna manera delimita el problema que nosotros estamos investigando. Y luego vamos a pasar a los antecedentes, que tiene que ver con qué es lo que otras personas ya han investigado respecto a la problemática que nosotros queremos abordar. Sin duda que esta es una etapa compleja también, que requiere mucha, cierto, concentración y requiere también un compromiso de poder efectivamente reunir en nuestro marco de referencia y, cierto, dentro de los antecedentes, toda la información, todo, cierto, lo que nos permita tener un marco bien nutrido y, cierto, que después nos va a ayudar también en el proceso de análisis, y para poder definir, por supuesto, qué tipo de, qué, cierto, hipótesis vamos a generar también, que es el siguiente paso, ¿ya? La hipótesis es el proceso científico fundamental que articula la teoría con los hechos, ¿cierto? La teoría que recogimos en el marco referencial, entonces, ¿cómo se articula con los hechos? La hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar, ¿ya? Como dice acá, se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formulados a manera de proposiciones, ¿ya? Si efectivamente nosotros hicimos, ¿cierto?, un buen trabajo de marco de referencia con el marco teórico y los marcos conceptuales, que son los principales conceptos, ¿cierto?, que van a estar a lo largo de nuestra investigación y que nos ayudan, ¿cierto?, para poder trabajar a lo largo de la investigación, cómo entonces esta teoría se relaciona
con los hechos. Entonces yo voy a generar, ¿cierto?, hipótesis que digan lo que este marco referencial, ¿cierto?, y los antecedentes de otros estudios que se han realizado me permitan, ¿cierto?, generar respecto a esta relación entre la teoría y lo que está sucediendo con los hechos, ¿ya? Luego de eso ya, ¿cierto?, pasamos al proceso de operacionalización, que es un proceso, ¿cierto?, donde se genera la conversión de variables complejas en variables empíricas. Se definen las dimensiones y se construyen los indicadores que van a ser utilizados en las mediciones de las variables, ¿ya? En los pasos posteriores también, ¿cierto?, a partir de los indicadores, al inicio del procesamiento de la información, se construyen índices, ya que también, ¿cierto?, van a ser parte importante del proceso. Esto posibilita aprender empíricamente los conceptos, describe el pasaje de un concepto a un conjunto de situaciones o hechos observables, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos convirtiendo entonces, operacionalizando el proceso, ¿cierto?, desde lo teórico que estábamos en los pasos anteriores, ¿cierto?, a estas variables que nos van a ayudar, ¿cierto?, a entender el fenómeno que estamos estudiando, ¿cierto? Y cómo estas variables se relacionan también, ¿cierto?, con lo que nosotros queremos responder, ¿ya? Esto supone, como dice acá, la realización de procedimientos que permitirán hacer medible el concepto. Recordemos que cuando estamos hablando de metodología cuantitativa, estamos hablando, ¿cierto?, de lograr medir. ¿Cómo nosotros entonces vamos a explicar el fenómeno? Va a ser a partir de la medición. Entonces, tenemos que lograr a través de la operacionalización hacer medible, ¿cierto?, el concepto que nosotros queremos investigar o lo que queremos explicar, ¿ya? ¿Cuál es el modelo de análisis de la investigación? El modelo de análisis viene a ser la estructura, ¿cierto?, el mapa o tejido de variedades respecto al trabajo anterior que nosotros realizamos en la operacionalización. De alguna manera, entonces, es poder leer, esquematizar lo que nosotros, ¿cierto?, trabajamos en la operacionalización. Luego de eso, ¿cierto?, tenemos la metodología o marco metodológico. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de diseño que va a tener, ¿cierto?, nuestra investigación, si va a ser de tipo exploratorio, descriptivo, ¿cierto?, o explicativo. Y aquí también, ¿cierto?, influye o de esto depende la rigurosidad también que va a tener, ¿cierto?, la investigación o el estudio, ¿ya? Cuando estamos hablando de un diseño exploratorio, el abordaje de temática, ¿cierto?, que se realiza es para justamente temáticas que no han sido estudiadas o no han sido estudiadas lo suficiente, ¿ya? Entonces, es una aproximación exploratoria, ¿cierto? Y es más flexible porque efectivamente no hay suficientes antecedentes, ¿cierto?, respecto a esa temática o ese fenómeno. Cuando estamos frente a un diseño descriptivo, entonces estamos buscando especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Ahí ya queremos responder ciertas preguntas como el qué, dónde, cuándo, cómo, ¿ya? Y el resultado posee valor de diagnóstico. Entonces, al hacer, ¿cierto?, un diseño descriptivo, vamos a lograr hacer un diagnóstico de una situación, ¿ya? Y el diseño explicativo responde a la causa de los fenómenos, por qué se origina el hecho y bajo qué circunstancias. Y este tipo de diseño es bastante más estructurado que, por ejemplo, el diseño exploratorio e incluso que el diseño descriptivo. Y es importante sí decir que cualquier investigación puede contener más de un diseño, puede ser la mezcla, ¿cierto?, de estos diseños. Recordar, ¿cierto?, que esto es un resumen respecto a cómo se genera la investigación cuantitativa. Ya vamos a dejar lecturas también para que puedan leer con más detalle respecto a cada uno de estos procesos y cómo, ¿cierto?, se han estructurado también a partir de la teoría, ¿ya? Dentro de la metodología o marco metodológico también tenemos, ¿cierto?, que definir el universo y la muestra con el que se va a trabajar en la investigación, ¿ya? El universo se refiere a todos los casos de interés que concuerdan en determinadas especificaciones, ¿ya? ¿Cuál es el universo al que nosotros, ¿cierto?, queremos dar respuesta al fenómeno, que queremos explicar el fenómeno que está sucediendo? Y la muestra tiene que ver, ¿cierto?, con una porción, una fracción de ese universo con la que nosotros vamos a trabajar,
directamente, ¿cierto? Y a quién le vamos a aplicar, ¿cierto? Los instrumentos con los que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Y esta muestra puede ser de tipo probabilística o no probabilística, ¿ya? Debe establecerse con claridad los criterios de inclusión o exclusión de la muestra, esto es fundamental, ¿ya? Así como después vamos a ver que en la metodología cualitativa hay elementos fundamentales para la validez y confiabilidad del estudio. Parte fundamental en la metodología cuantitativa tiene que ver con esto, con cómo nosotros definimos y establecemos la muestra, ¿ya? Y eso tiene que, ¿cierto?, estar reflejado en los criterios de inclusión o exclusión, ¿ya? También interesa, como dice acá, referenciar espacio y tiempo, las coordenadas que organizan el trabajo a realizar. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cierto? ¿En qué momento? ¿Lo voy a hacer en una vez, dos veces? ¿Cierto? Eso tiene que estar claro también dentro de la investigación, ¿ya? Y dentro de la metodología o marco metodológico. Y aquí también nos encontramos con las técnicas de muestreo o tipos de muestra. Una vez, ¿cierto?, ya definido el universo, definida la muestra, tenemos que ver entonces cómo nosotros esa muestra, ¿cierto?, la vamos a realizar al azar o probabilística, ¿cierto?, integrada por unidades poblacionales elegidas casualmente, ¿ya? Y aquí podemos tener la muestra aleatoria simple, la muestra estratificada proporcional, la muestra sistemática y muestra por conglomerado, ¿ya? Entonces, este tipo de muestras probabilísticas o al azar tienen que ver, ¿cierto?, con que la elección de esas muestras dentro del universo son al azar. No es que yo las elegí así, ¿cierto?, directamente, sino que hubo un proceso, ¿cierto?, de azar o de probabilidad para que esa muestra fuera elegida, ¿ya? Y la no probabilística, aquí entonces no hay una determinación, ¿cierto?, respecto a la probabilidad o el azar, sino que existe la certeza de que deben ser esas las consideradas o a considerar. ¿Ya? Y aquí puede ser el muestreo por cuotas, intencional o selectivo. Lo que nosotros elijamos acá, la técnica de muestreo que elijamos, tiene que estar fundamentada, ¿cierto?, explicada, y eso va a incluir, ¿cierto?, todo esto, parte de los criterios, ¿cierto?, por qué elegimos una o la otra, porque eso es fundamental, como dijimos, para asegurar la validez y confiabilidad del estudio, ¿ya? Luego, dentro también de la metodología, tenemos las técnicas e instrumentos de investigación. ¿Cómo nosotros vamos a recoger los datos? ¿Ya? Tenemos el universo, ¿cierto?, que es, como dijimos, la población total, ¿cierto?, donde nosotros queremos hacer la explicación de un fenómeno. La muestra, ¿cierto?, que nos va a ayudar a poder tener una explicación, ¿cierto?, de ese universo, porque claramente es muy difícil poder llegar a todo el universo que nosotros queremos explicar. Y ahora tenemos que saber entonces cómo nosotros vamos a levantar, ¿cierto?, los datos respecto a esa muestra, ¿ya? Y los principales instrumentos, ¿cierto?, que existen para ello o que se explican acá, tienen que ver con la encuesta social y el cuestionario, ¿ya? La encuesta social puede ser también de tipo descriptiva, que busca entonces mostrar la distribución de los fenómenos estudiados en una población o subgrupo de ella, y el énfasis está colocado en una o más variables dependientes, ¿ya? O también puede ser de tipo explicativa, ¿cierto?, que busca la explicación del fenómeno estudiado mediante la identificación de uno o más factores causales. Ahí vamos a la causa o efecto. O mediante la generalización teórica, ¿ya? Cuando la encuesta es aplicada a toda la población objetivo, se le denomina censo o encuesta censal. Ahí, ¿cierto?, cuando queremos aplicar, ¿cierto?, a este universo del que estábamos hablando, tratando de llegar al máximo, por ejemplo, las encuestas que se realizan, ¿cierto?, censales dentro de nuestro país. Cuando se realiza el censo, por ejemplo, estamos frente a este tipo de encuesta, ¿ya?, explicativa. Y los cuestionarios, como dice acá Sampieri, consisten en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, ¿ya? Y aquí les dejo, ¿cierto?, un texto donde se detalla su aplicación, ¿ya? Por si a alguien le interesa revisarlo. Luego de eso, ¿cierto?, que ya definimos
la muestra, ¿cierto? Definimos los instrumentos con los cuales vamos a hacer el levantamiento de datos y ya, ¿cierto? Se aplicaron esos instrumentos, tenemos todos los datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Ya? Lo primero es el procesamiento de la información antes de poder pasar al análisis y la interpretación. El procesamiento de la información, como dice acá, no se puede desatender de las orientaciones iniciales del proyecto. O sea, recordemos que tenemos ciertos objetivos que nos acompañan a lo largo de todo el proceso. Tenemos que también tener cierto consciente cuáles son las hipótesis que nosotros planteamos en un inicio de la investigación. Y luego, ¿cierto? Algo que dijimos que era fundamental también fue el proceso de operacionalización, ¿ya? Entonces, acá tenemos que tener esto presente, ¿cierto? Cuando estamos hablando del procesamiento de la información. Dice que cada uno de los registros obtenidos debe ser revisado antes del inicio del procesamiento, deben ser numerados de modo de facilitar el ingreso de los datos para el armado de la planilla general de matriz de datos. En el fondo, ¿cierto? Es importante entender los datos, porque, ¿cierto? Cuando se trabaja con muchos datos, tenemos que saber qué representa ese dato dentro de la información que nosotros levantamos, ¿ya? Y las operaciones planificadas se inician entonces luego de que nosotros armemos los archivos, ya sea, ¿cierto? Que estemos trabajando, ¿cierto? Con un Excel o con el programa SPSS, ¿ya? Y luego recién podemos pasar al análisis e interpretación de los datos cuantitativos, que también, ¿cierto?, tiene que estar relacionado completamente con todo el diseño que hay atrás de la investigación y los objetivos que se propusieron, ¿ya? Como dice acá, para poder analizar e interpretar los datos cuantitativos se ha de establecer cierto orden, aunque nada particular o específico, pero debe seguir la lógica de todo lo anterior que compone la investigación. Entonces, el análisis, por supuesto, que debe tener una coherencia y con una correlación directa con lo que nosotros nos propusimos, ¿cierto?, investigar. El análisis tiene que estar, ¿cierto?, buscando la respuesta a la pregunta inicial que nosotros nos hicimos, ya para partir la investigación. Vamos a ver ahora un video, ¿cierto?, que nos va a introducir un poco a la metodología cualitativa, ¿ya? Les voy a compartir acá la pantalla. El video que vamos a ver es de la profesora Eumelia Galeano, profesora colombiana, socióloga, magíster en administración educativa y que justamente trabaja mucho con la metodología cualitativa y que explica de manera muy simple, ¿cierto?, en qué consiste esta metodología. En primer lugar, entonces, vamos a abordar el tema de la lógica de la investigación cualitativa. Esto nos remite fundamentalmente a una pregunta de qué es eso de la investigación cualitativa y por qué le denominamos cualitativa. Como su nombre lo indica, la investigación cualitativa trabaja con las cualidades de los seres humanos y considera estos seres humanos como productores de conocimiento, con la capacidad a todos los seres humanos, no solamente a los que hemos pasado por la academia, sino que la investigación cualitativa considera a todos los seres humanos independientemente de su nivel educativo, de su condición socioeconómica, de su ubicación laboral, los considera como seres capaces de pensar, de reflexionar y de construir conocimiento con otros, de entender las realidades que ellos viven y que ellos también contribuyen a transformar. Por eso llamamos o decimos que una de las lógicas de la investigación social cualitativa es el trabajo interactivo, es la interlocución con los otros actores que tienen conocimientos diferentes a los de la academia, pero que de todas maneras son conocimientos válidos como una forma de construir ese conocimiento y de comprender la realidad. Y esta palabra comprender nos remite a otra de las lógicas o características de la investigación cualitativa, y es la característica de que la investigación cualitativa no trata de explicar, sino que trata de comprender cómo es la vida, cómo son los modos de vida,
cómo piensan los seres humanos, cómo interactúan entre ellos, cómo construyen significado sobre su propia vida, sobre su propio quehacer, sobre la relación de ellos con la naturaleza. Y desde esta perspectiva podemos decir que es una lógica dialógica, una lógica de intercambio. Y además esa lógica dialógica, esa lógica de intercambio, de reciprocidad en el conocimiento, de una relativa, digámoslo, equidad, todos podemos contribuir, nos lleva también a pensar en un asunto que para mí también es muy básico en la investigación cualitativa, y es el reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro, el reconocimiento de los otros como sujetos que piensan, como sujetos que comprenden, como sujetos que sienten, como sujetos que son portadores de valores y como sujetos que viven en condiciones específicas. Por ello, la investigación cualitativa rescata la heterogeneidad de la sociedad. En ese sentido, no buscamos una verdad que homogeneice a todos los seres humanos. Buscamos esas múltiples verdades que existen en la sociedad y que son construidas históricamente, y que por ser verdades construidas históricamente también son verdades particulares. En ese sentido, pues para mí es muy rico poder tener como la posibilidad de interlocutar, así sea por este medio tan moderno, con todos los maestros del país que están haciendo este diplomado, y empezar por hacerles ese reconocimiento de que ustedes tienen toda la capacidad para ser investigadores cualitativos, tienen toda la capacidad y la posibilidad de reconocer en sus aulas, en sus sitios de trabajo, en su familia, en su vida cotidiana, ese saber que portan, y que ese saber puede permitir abrir nuevas posibilidades para una sociedad mejor, que en definitiva es la que todos los colombianos estamos buscando: ser buenos ciudadanos y vivir en convivencia, vivir en paz. En ese sentido, pues otra lógica o característica de la investigación cualitativa es que es profundamente humana. Se basa precisamente en el respeto y en el conocimiento de todos los seres humanos. El conocimiento, como ya lo decía, es un producto social, y es un producto social que se puede generar a través de la contribución de todos, y es un producto histórico y colectivo que está atravesado precisamente por los valores, las normas, los modos de vida, las expectativas que todos los seres humanos vivimos en nuestro transcurrir en este mundo. La investigación cualitativa, entonces, en este sentido, por estar inserta en la vida cotidiana y precisamente porque su objeto de conocimiento es la vida cotidiana, los problemas, las situaciones, las relaciones sociales, requiere en ese proceso de construir conocimiento un contacto directo y permanente del investigador con los actores sociales o con los participantes del estudio o de la investigación. En ese sentido, la investigación cualitativa ha ideado una serie de estrategias de investigación o formas de producir conocimiento, formas de investigar. Entre ellas, por ejemplo, la investigación etnográfica y la investigación participativa, que yo diría son de las estrategias de investigación cualitativa que tienen como fundamento ese contacto directo y permanente, no solamente con los actores, sino también con las realidades sociales. En ese sentido, no se trata solamente de realizar entrevistas, talleres, conversaciones, sino también de hacer una observación directa, intensiva, continua, que permita al investigador adentrarse en esa realidad y desde ese conocimiento de la realidad interlocutar con los actores o con los sujetos sociales, y desde ahí comprender holísticamente las situaciones que se están viviendo y que son objeto de trabajo, objeto de estudio.
El otro asunto que es también fundamental y que hace parte de la lógica de la investigación cualitativa es el asunto que tiene que ver con la construcción teórica. En otros modelos de investigación se parte de un marco teórico preconstruido del cual emergen las hipótesis, las variables, los instrumentos de recolección de información. Y ese marco teórico se contrasta con los hallazgos o con los resultados de la aplicación de los instrumentos. En el caso de la investigación cualitativa, la lógica teórica es muy diferente. Se parte de unas categorías sensibilizadoras o de unos conceptos que los denominamos conceptos preliminares, desde los cuales se realizan los primeros contactos o los estudios que denominamos exploratorios, y esa teoría se va confrontando de manera permanente con los hallazgos de la investigación, con los datos que van emergiendo de la revisión documental o de las entrevistas con determinados actores o de la observación directa. Es decir, la teoría no es una camisa de fuerza. La teoría va emergiendo y se va consolidando en el proceso mismo de investigación. Por eso decimos que en la lógica de investigación cualitativa, la teoría es transversal a la investigación y más que punto de partida es punto de llegada. Es decir, uno concluye los hallazgos de la investigación, las conclusiones, y también concluye en los hallazgos teóricos y en los referentes conceptuales que guiaron la investigación. De esa manera, un autor que pudo uno considerar en el diseño de la investigación que iba a ser un autor clave, que iba a ser un horizonte de sentido de la investigación, puede que requiera cambiarlo por otro, porque en el transcurso de la investigación surgieron situaciones nuevas, temas o problemas que uno no tenía en su cabeza, pero que la realidad se las mostró y que requiere de otros autores, de otras perspectivas, de otras categorías de análisis. Ese es un asunto crucial y creo que es de pronto uno de los asuntos más difíciles para los investigadores que, como yo, fuimos formados en los modelos positivos de investigación, donde el marco teórico es predeterminado y se construye antes de recoger los datos. Para mí fue, repito, uno de los asuntos más complejos de asumir, porque genera en cierto grado una incertidumbre, ¿sí?, de que la teoría va emergiendo y va siendo necesario de ser construida a lo largo del proceso investigativo. Esto que estoy diciendo sobre la teoría nos lleva también a pensar en otra lógica de la investigación cualitativa y sobre todo en el tema de los diseños de investigación, y se refiere fundamentalmente a dos características. Decimos que la investigación cualitativa es emergente y es flexible. Uno parte en la investigación cualitativa de un diseño que es como una idea general, una plataforma que muestra una intencionalidad, que muestra unas categorías preliminares teóricas de análisis, que permite pensar en unas estrategias de investigación, en un enfoque metodológico, que permite pensar en cuáles van a ser los participantes de la investigación, cuáles van a ser los escenarios, y que permite plantear un cronograma de investigación. Pero es una propuesta modificable, no es una camisa de fuerza. El diseño en la investigación cualitativa es un referente de trabajo, pero puede irse modificando de acuerdo a las condiciones mismas de la investigación, de acuerdo a los avances de la misma investigación, de acuerdo a los sujetos de investigación. Y eso lleva no solamente a pensar a veces en nuevos sujetos de investigación que se van involucrando en el proceso, sino también incluso a veces a cambiar técnicas de recolección de información. Yo pude haber pensado una entrevista grupal, pero las condiciones de conflicto abierto en determinada comunidad me llevan a pensar que desde la perspectiva ética no es conveniente utilizar esa técnica de conversación oral con varios actores. Entonces es posible que eso me lleve a pensar mejor en entrevistas individuales. Y desde esa perspectiva también pueden emerger temas que son muy sensibles socialmente
y que me llevan a revisar incluso objetivos de mi investigación, unos límites de la información que imponen condiciones éticas, condiciones sociales, condiciones políticas y que pueden tener efectos negativos para los mismos actores y para la misma realidad donde se está trabajando. Entonces son decisiones argumentadas que el investigador va tomando y que lo van llevando a ir afinando su proceso de investigación, a ir tomando decisiones y a ir ajustando, digámoslo, en el camino. Yo digo que con Juan Manuel Serrat, el cantante español, que la investigación cualitativa, el diseño se hace al andar, y que es el proceso investigativo y esa reflexividad permanente del investigador y esa evaluación permanente de cómo va el proceso de investigación, el que va llevando al investigador a ir marcando derroteros y a ir tomando decisiones, por supuesto, argumentadas. Y el otro asunto que tiene que ver con esta lógica de investigación es no solamente que es emergente, sino que también es flexible y que es multiciclo. La investigación cualitativa no se plantea como un proyecto lineal, secuencial, donde hay unas fases que tienen un fin determinado en un momento específico, sino que la investigación cualitativa se desarrolla en cascada. El investigador cualitativo está a la vez diseñando el proyecto, construyendo los objetivos, los referentes conceptuales, afinando o mirando cuáles pueden ser las técnicas más adecuadas, estableciendo contacto con los autores sociales, realizando algunas observaciones directas, digámoslo, de observación no estructurada, es decir, observación informal en sitios públicos que tienen que ver con el escenario donde va a trabajar, y a la vez está avisorando, incluso desde el principio, conclusiones que por supuesto tendrá que fundamentar y tendrá que ir afinando y argumentando en el proceso de investigación. Entonces, en el proceso de investigación cualitativa, uno se enfrenta como investigador a muchas líneas de trabajo a la vez. Yo puedo estar en trabajo de campo, pero ese trabajo de campo me remite a la teoría y me remite a nuevas búsquedas de autores o de escuelas de pensamiento. Y también a la vez ese trabajo de campo me puede remitir a la lectura de otras investigaciones que se hayan realizado sobre ese tema y que pueden ser pertinentes de revisar para lograr esa comprensión holística de la situación que estoy investigando. Entonces, esa característica de flexibilidad requiere, por supuesto, también mentes flexibles, mentes que tengan esa posibilidad de una mirada sobre todos los asuntos que tienen que ver con la situación o problema o con el objeto de investigación. Otro asunto que también tiene que ver con la lógica de investigación cualitativa es que este enfoque intenta comprender a las personas dentro de su propio marco de referencia, es decir, en su ambiente natural. Es entender la vida misma desde la vida misma. Y en ese sentido, el investigador no es para nada objetivo, o entendiendo la objetividad como la distancia entre el investigador y la realidad que analiza. Acá, por el contrario, el investigador se involucra en la vida de los otros, se involucra en el problema, en la situación que está estudiando, para poderla comprender desde adentro, para poderla comprender en su multiplicidad y en su dinámica, en la dinámica que tienen pues los procesos sociales, porque sabemos que la sociedad y las realidades cambian de manera permanente y a veces de manera abrupta. Creo que acá estarían como en síntesis planteadas como las lógicas básicas de la investigación cualitativa, que yo sintetizaría diciendo que es una lógica intersubjetiva, que parte de la realidad misma que vivimos, de la dinámica de la sociedad. Es decir, es un método que intenta no acomodar la realidad al método, sino que el método realmente permita una comprensión de esa realidad cambiante, compleja y dinámica.
que el investigador es a la vez sujeto de investigación y que los actores sociales son también considerados como sujetos de la misma, y que es una investigación de corte dialógico, que trata de construir conocimiento, reconociendo que todos los seres humanos somos capaces de producir conocimiento y de comprender nuestra propia realidad. Ahí teníamos entonces un extracto del video de la profesora María Galeano, ¿cierto? Que nos explicaba de una manera, ¿cierto?, muy simple en qué consiste la metodología cualitativa. ¿Ya? Yo voy a dejar el resto del video disponible en la plataforma y también, ¿cierto?, podemos comentarlo en la clase sincrónica, donde también vamos a ver otros aspectos importantes respecto a la metodología cualitativa que nos van a quedar pendientes. ¿Ya? Así que en la sesión sincrónica vamos a estar viendo estos otros aspectos que también aclara la profesora María Galeano.